Capítulo 1. Signos de un ataque psíquico. Si contemplamos el universo que nos rodea, advertiremos sin remedio que ha de haber algún plan rector que coordine su infinita complejidad, y si tomamos en nuestras manos cualquier ser vivo y lo examinamos minuciosamente, por simple que éste sea, seremos igualmente conscientes de que la ordenada diversidad de sus elementos está construida según una estructura determinada. La ciencia ha buscado en vano ese principio organizador, pero jamás lo encontrará en el plano físico, pues no es físico. No es la naturaleza inherente de los átomos lo que les hace ordenarse formando complejas estructuras de tejidos vivos. Las fuerzas impulsoras del universo, el armazón sobre el que está construido en todas sus partes, pertenecen a otra fase de manifestación diferente a nuestro plan físico. Poseen otras dimensiones diferentes a las tres que estamos habituados, y son percibidas por otros modos de conciencia distintos a los que estamos acostumbrados. Vivimos en medio de fuerzas invisibles, de las que solo percibimos sus efectos. Nos movemos entre formas invisibles, cuyas acciones muchas veces no detectamos en absoluto, a pesar de que nos afectan profundamente. En este lado mental de la naturaleza, invisible a nuestros sentidos, intangible a nuestros instrumentos de precisión, pueden suceder muchas cosas que no carecen de eco en el plano físico. Existen seres que viven en este mundo invisible como los peces viven en el mar. Existen hombres y mujeres que pueden penetrar en ese mundo invisible como el buzo desciende al fondo del océano. También hay veces en que, como ocurre en un país costero cuando se rompen los diques que contienen las aguas del mar, las fuerzas invisibles fluyen hacia nosotros e inundan nuestras vidas. Normalmente esto no ocurre, pues nos protege nuestra propia incapacidad de percibir esas fuerzas invisibles. Hay, no obstante, 4 situaciones en que el velo puede rasgarse y es posible topar con lo invisible. Podemos encontrarnos en un lugar donde se concentran dichas fuerzas. Tal vez tropecemos con personas que estén manejando esas fuerzas. Tal vez seamos nosotros mismos quienes vayamos en busca de lo invisible, guiados por nuestro interés en él, y salgamos de nuestras profundidades antes de saber dónde estamos. O quizá seamos víctimas de ciertos estados patológicos que rasgan el velo. La antesala de lo invisible es una playa demasiado traicionera para bañarse en ella. Existen hoyos y corrientes y arenas movedizas donde el nadador hábil, que conoce la costa, puede aventurarse con cierta seguridad. El que no sabe nadar, no acepta consejos y solo obedece sus propios impulsos, puede pagar su temeridad con la vida. Pero no debemos cometer el error de pensar que esas fuerzas invisibles son necesariamente malignas y hostiles para la humanidad. No son más hostiles en sí mismas que el agua o el fuego, pero sí son poderosas. Si vamos contra ellas, las consecuencias serán desastrosas para nosotros, porque habremos infringido una ley natural. Pero no están ahí para atacarnos del mismo modo que nosotros no estamos aquí para atacarlas a ellas. No obstante, debemos aceptar el hecho de que hombres y mujeres con conocimientos de estas cosas, tanto en el pasado como en el presente, han utilizado y utilizan ese conocimiento de forma poco escrupulosa, y podemos vernos afectados por sus acciones. Puede decirse con seguridad que lo invisible solo es maligno y hostil para la humanidad cuando ha sido corrompido y pervertido por las actividades de esos hombres y mujeres sin escrúpulos, a quienes los iniciados llaman adeptos del sendero de la mano izquierda. Debemos considerar los signos externos y visibles del ataque psíquico antes de estar en disposición de analizar la naturaleza de tales ataques e indicar su fuente de origen. Es norma fundamental que el diagnóstico preceda al tratamiento. Existen muchos tipos diferentes de ataque psíquico, y los métodos que sirven para uno no son efectivos contra otro. La forma más común de ataque psíquico es la que procede de la mente ignorante y perversa de nuestros congéneres los seres humanos. Decimos ignorante y además perversa porque no todos los ataques se efectúan de forma deliberada. El daño puede ser tan accidental como el causado por un vehículo al derrapar. Esto hay que tenerlo siempre presente y no debemos imputar malicia ni maldad como un hecho cierto cuando nos creamos perseguidos. Puede que nuestro agresor sea él mismo una víctima.
No debemos acusar de malvado a un hombre a quien estrechamos la mano mientras pisa un cable electrificado. Sin embargo, recibiremos de su mano una fuerte descarga. Esto mismo puede pasar con numerosos ataques ocultos. La persona de quien emana puede no haberlo originado. Por tanto, nunca deberíamos responder a un ataque con otro ataque, lo que nos pondría al mismo nivel moral que nuestros agresores, sino confiar en métodos más humanos que son en realidad igual de efectivos y mucho menos peligrosos de manejar. Las personas también entran en contacto con lo invisible mediante el influjo de los lugares. Alguien que no sea realmente psíquico, pero sí lo suficientemente sensitivo como para percibir las fuerzas invisibles de manera subconsciente, puede ir a un lugar donde estén concentradas y alcancen una tensión muy elevada. En general, aunque nos movemos en medio de esas fuerzas, pues sostienen nuestro universo, pasan inadvertidas para nosotros. Sin embargo, donde se hallan concentradas, a menos que seamos de mente muy densa, empezamos a ser ligeramente conscientes de algo que nos afecta y que estremece nuestro yo subliminal. Puede ocurrir que la barrera divisoria entre el consciente y el inconsciente sea densa en algunas personas y que éstas nunca sean capaces de detectar claramente lo que está sucediendo. Sencillamente, tienen una sensación de opresión y de malestar general que desaparece cuando cambian de lugar. Por consiguiente, es posible que la influencia nunca sea detectada y conduzca a años de mala salud y desdicha. Lo más común, sin embargo, si hay un ataque psíquico definido con fuerza suficiente para hacerse perceptible, es que empiecen pronto a aparecer sueños característicos. Puede manifestarse como una sensación de peso sobre el pecho, como si alguien estuviera arrodillado sobre el que duerme. Si está presente la sensación de peso, es seguro que el ataque tiene un origen localizado, pues el peso se debe a la concentración de sustancia etérica o ectoplasma, y es lo bastante tangible como para ejercer presión sobre el plato de una balanza, cuando es posible capturarla para hacer una medición. Se han llevado a cabo numerosas investigaciones con médiums que se materializaban sirviéndose de la naturaleza de esta sustancia tangible y sutil. Recomiendo al lector que consulte la bibliografía sobre los experimentos realizados en Belfast por Cranford en el Gauleiter Circle y con Eva Chi en París, y otros experimentadores a fin de obtener más información y evidencias sobre el tema. Debe advertirse que Crawford acabó suicidándose por causas desconocidas. La sensación de miedo y de opresión es muy característica del ataque oculto y uno de los signos más claros que lo anuncian. Es extremadamente raro que un ataque se manifieste de forma inesperada, por así decir. No estamos en nuestro estado normal de mente, cuerpo y circunstancias y entonces de repente nos encontramos en medio de una batalla invisible. Una influencia oculta se acerca y proyecta su sombra sobre la conciencia antes de hacerse aparente a los no psicóticos. La razón de ello es que percibimos subconscientemente antes de darnos cuenta conscientemente, y una silueta oscura y furtiva indica la penetración del sensor subconsciente de abajo arriba. A medida que progresa el ataque, la fatiga nerviosa se va haciendo más marcada y en determinadas circunstancias que consideraremos después, puede producirse tal desgaste de los tejidos que la víctima quede reducida a un simple armazón de piel y huesos sin sangre, tumbada sobre el lecho y demasiado débil para moverse. Y sin embargo, no es posible probar ninguna enfermedad concreta. Tal caso es un ejemplo extremo, con el lógico final al que conduciría a un proceso descontrolado. También son posibles otros desenlaces. La resistencia puede ser muy buena, en cuyo caso el ataque es incapaz de ganarle un palmo de terreno al plano físico y queda circunscrito a esa zona fronteriza entre la materia y la mente que percibimos en el umbral del sueño. Es esta una experiencia horrible, ya que la víctima tiene miedo de dormirse y no le es posible mantenerse despierta indefinidamente. Agotada por el miedo y la falta de sueño, pronto sobreviene el derrumbamiento mental. El agotamiento nervioso y el derrumbamiento mental son las consecuencias más comunes del ataque astral entre las personas de raza blanca, pues en Europa. En cualquier caso, no es frecuente que un agresor consiga dirigir un ataque que acabe dando muerte a la víctima. Sin embargo, existen relatos de casos en que la víctima ha muerto de puro miedo. La terrible narración de Kipling al final del camino da cuenta de tal suceso.
Pero además de los fenómenos puramente subjetivos, también se darán otros de carácter objetivo si el ataque contiene cierto grado de concentración. El fenómeno de la repercusión es bien conocido, fenómeno en que lo que le ocurre al cuerpo sutil se refleja en el cuerpo denso, de modo que tras una escaramuza astral, durante el sueño, aparecen contusiones en el cuerpo físico, a veces contusiones de un modelo determinado. Yo he visto la huella de una pezuña de cabra y el haz de bastos marcados en la piel, a modo de cardenales bien definidos, pasar del color azul al amarillo y desaparecer después en el transcurso de unos días, como ocurre con los cardenales normales. Los malos olores son otra manifestación de un ataque astral. El olor característico es a carne descompuesta y viene y se va caprichosamente, pero mientras se manifiesta no ofrece ninguna duda. Cualquier persona que esté presente puede olerlo, sea psíquica o no. También he advertido la presencia de un hedor espantoso a alcantarilla cuando se realizaba un ritual perteneciente al elemento tierra que se estaba celebrando de forma incorrecta. Otro fenómeno curioso es la lluvia de baba o viscosidad. Yo no he llegado a verlo personalmente, pero poseo información de primera mano y de buena fuente sobre un caso así. Las marcas son, a veces, como si un ejército de babosas hubiera marchado en formación ordenada. En ocasiones, hay una extensa mancha de baba y otras huellas bien claras, a menudo de tamaño gigantesco. En el caso al que me refiero, contado por el propio testigo ocular, las marcas eran como las pisadas de un elefante y había dejado un enorme rastro sobre el suelo del estudio de dibujo de un bungalow situado a orillas del mar. A veces, en la nieve, se han observado extrañas pisadas que no van ni vienen de ninguna parte. Yo las he visto en 2 ocasiones en el tejado de una edificación adyacente. Se posaron sobre el borde de ella, como si el caminante hubiese descendido de un avión. Hubiera atravesado el tejado en línea recta para acabar bruscamente en la pared del edificio principal, sobre el que finaliza el cobertizo. No volvían, solo una hilera de huellas procedentes de ninguna parte que morían en un alto muro. Hace unos 50 años, en Devon, tuvo lugar un suceso similar a gran escala, y la explicación del mismo la hallamos en el curiosísimo libro Oddities, escrito por el comandante Rupert T. Gould. En este caso, sin embargo, las huellas no eran humanas, sino que asemejaban a las producidas por la pata de un asno. Se sucedían en línea recta y pasaban a través de las paredes, por encima de los tejados, y llegaron a cubrir casi 322 kilómetros en una sola noche, a ambos lados de un estuario sin puente. A quienes deseen pruebas concluyentes, les convendría consultar este libro, donde se narra el incidente con todo detalle. Existe un curioso fenómeno conocido por los ocultistas como la campana astral. Sir Arthur Conan Doyle hace uso de él en una de sus historias de Sherlock Holmes. El sonido varía entre una clara campanada y un débil clic. Yo lo he oído muchas veces, parecido al sonido producido al golpear un vaso de vino cascado con la hoja de un cuchillo. Normalmente anuncia el advenimiento de un ente que apenas si es capaz de manifestarse y que no ha de ser necesariamente un enviado del diablo. Puede ser un simple golpe en la puerta del mundo físico para atraer la atención de los habitantes hacia la presencia de alguien que espera y desea comunicarse con ellos. Sin embargo, si ocurre en presencia de otros síntomas de un ataque astral, sería una prueba de peso que confirmaría el diagnóstico. A veces también se han visto incendios inexplicables a este respecto. Indican que las fuerzas elementales, no humanas, están actuando. También ocurren fenómenos poltergeist en que se arrojan objetos, suenan campanas y tiene lugar otra serie de ruidosas manifestaciones. Desde luego, puede haber una multiplicidad de fenómenos de más de un tipo, coincidiendo en el mismo caso. Ni que decir tiene que la posibilidad de dar una explicación natural y material no debe ser ignorada, ni siquiera en casos en que el elemento sobrenatural parece más obvio. Siempre debería realizarse una concienzuda investigación en todas las direcciones posibles antes de considerar seriamente cualquier hipótesis sobrenatural. Pero por otro lado, no deberíamos apegarnos tanto a las teorías materialistas que rechazan tomar una teoría psíquica como hipótesis de trabajo si ofrece alguna posibilidad de ser fructífera.
Después de todo, para saber cómo es el pudding, hay que probarlo. Y si, trabajando en una hipótesis oculta, conseguimos esclarecer un caso que sea resistido a todos los demás métodos, dispondremos de buenas pruebas que nos servirán en otra contienda. También hemos de tener presente que el elemento de fraude deliberado puede infiltrarse en los lugares más inesperados. Yo he visto un drogadicto conseguir hacerse pasar durante muchísimo tiempo por víctima de un ataque oculto. Un escritor moderno declaró en el British Medical Journal que siempre que tropezaba con algún caso de campanadas, golpes en las puertas, goteo de agua y aceite de los techos y demás sucesos intratables, siempre buscaba a la sirvienta histérica. A los ocultistas debería aconsejárseles que hicieran lo propio antes de empezar a preocuparse del diablo. Pero por otro lado, el sabio, ocultista o científico no insistirá en la criada histérica a menos que la pille infraganti, cosa que ocurrirá tarde o temprano si ella es la culpable. Los billetes falsos nunca lograrían ponerse en circulación si no existieran los billetes de verdad. Nadie tendría ocasión de crear fenómenos psíquicos fraudulentos si no hubiera habido fenómenos psíquicos auténticos que sirvieran de modelo a los falsos. El hecho de aceptar una explicación debiera depender del peso de las pruebas que tenga a su favor, no de que no gusten sus alternativas. Yo defiendo que la posibilidad de una explicación no material debería investigarse en casos donde la hipótesis materialista no dé resultado. No en todos los casos en que la mente se ve afectada encontraremos la explicación en enfermedades del cerebro y del sistema nervioso, ni en las glándulas endocrinas o en la represión de los instintos naturales. En el hombre hay algo más que cuerpo y mente. Jamás encontraremos la clave del enigma de la vida si no nos damos cuenta de que el hombre es un ser espiritual y que la mente y el cuerpo son el vestido de su manifestación.